Listo. Gracias. Así que bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este espacio tan enriquecedor que definitivamente así va a ser porque tenemos una especialista de lujo que ahorita les vamos a comentar. Vamos a grabar la sesión para posibles y eventuales revisiones que los participantes lo deseen. Para nosotras es un gusto, como el Plan de Salud Estudiantil del Recinto de Grecia, con apoyo de la Oficina de Bienestar y Salud de la universidad, poder hacer este espacio con la especialista Margarita Murillo Gamboa, que es sexóloga y doctora en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica, es máster en sexología clínica y Educación Sexual de la Universidad Estatal a Distancia en España. Es escritora y profesora de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Vamos a proceder a contarles que la dinámica sería que la especialista va a hacer su intervención y pueden hacer sus consultas mediante el chat. Tanto Kimberly como mi persona estaremos al tanto y en el caso de Elida también para eventualmente proceder a indicar sus consultas. Si no, de igual manera la especialista lo va a ir haciendo de manera en su discurso. Así que sin más preámbulo, bienvenida Margarita. Es un gusto para nosotros tenerla por acá y la dejamos con este hermoso grupo. Bienvenida. Bueno, chicos y chicas, mucho gusto. Vamos a ver si comenzamos un poquito. Voy a ponerlo acá. Un segundo que las vainas. A mí me gusta más Zoom, por eso me parece que... Ay, esto no era lo que quería hacer. Un segundo. Ok. Le pusimos autoestima y amor propio, pero no podemos hablar de autoestima y amor propio si no hablamos de sexualidad. Eso es muy interesante, Ujú. porque evolutivamente nosotros, bueno, usamos muy mal la sexualidad, muy, muy mal, está muy dañada, muy lastimada. Eso fue desde los años 1600, 1700, con el famoso René Descartes y toda la presión religiosa, donde se decía que las emociones no nos dejaban pensar y que si queríamos tener un pensamiento objetivo, necesitábamos mutilar o silenciar o reprimir las emociones. Claro, nos damos cuenta 400 años después. Estoy en un grupo de la NON, sí, claro, Elia, comparte ese video. Gracias. Va a ser de mucha utilidad. Gracias. Sí, claro, claro, claro. De eso se trata. Precisamente y van a entender por qué, por ejemplo, se dan las adicciones en todos los tipos y que lastima la autoestima y el amor propio. Pero entonces vamos a comenzar como desde el principio. Para poder comenzar desde el principio y poder entender toda esta evolución que tuvo el cerebro, vamos a entrar a, pero me tengo que dejar de compartir y compartir el sonido, muy importante. Ahora sí. Quiero que de esta experiencia ustedes pueden ir escribiendo Ujú. y pueden ir escribiendo en el chat las preguntas que les vayan surgiendo. Yo me voy a detener y vamos en el camino, bueno, cómo están, cómo, qué han sentido, qué piensan, qué les llama la atención. Cuando les decía que René Descartes había dicho estas cosas, que 400 años después nos damos cuenta que todo lo que pensamos pasa por una emoción, las cosas cambian completamente de rumbo. Ujú. Pero eso pasó apenas hace 20 años, 30 años, con el doctor, em, ese es este portugués, ahorita me acuerdo, que es interesantísimo porque él es el que hace precisamente el libro El error de Descartes. Cuando pasa esto, nosotros empezamos con el error de Descartes porque la cultura sigue repitiendo el error.
como a los 3 años. Entonces, como desde los 3 años estamos escocherados. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Kimberly, Kimberly, ¿cuántos años tiene usted, Kimberly? No sale de Ah, Centroamérica el chisme. uy, Dios, 34 años. Sí, usted está jodida hace 31 años, porque de los 3 años uno está jodido. Ven, entonces, estas cosas, cuando uno empieza a entender esto, y yo les decía, pero aquí yo tengo gente adulta, y quiero decirles que va a depender de ustedes y de las decisiones que tomen, el que hagan que ya no más, la niña herida o el niño herido se quede lastimado con ustedes y se quede resentido o que trabajemos mucho el drama y cuando buscamos parejas hacemos codependencia y todas estas cosas que pasan tienen que ver con que no he hecho un buen apego ni una buena conexión, tiene que ver con esta autoestima y este amor propio y tiene que ver como cuál es la forma en que usas tu energía sexual. Voy a ponerme audífonos porque un vecino se puso a construir, acabo de oírlo. Vamos a ver un segundo. ¿Ahí me oyen? Sí, señora. Sí se Sí, oye muy bien. bien. Sí. Empezaron esas máquinas que usan para cortar y yo dije, no, yo que no iba a usar audífonos. Entonces, quiero que vean, los quiero invitar a que se motiven. Y para motivarse, voy a ponerles este pequeño audio, que fue una entrevista que le hicieron a una persona para decir cómo romper un paradigma. Ok, el paradigma de tener que reprimir las emociones, el paradigma de tener que pensar que las emociones nos hacen sentir débiles o somos personas eh, desbordadas emocionalmente, o sea, todas estas cosas que son creencias limitantes se convierten en un paradigma y un paradigma es como una creencia así grandotota que yo tengo. Entonces él habla de un paradigma de que nos dicen que hay que tener cuidado, no hay que tener riesgos y cosas de estas, que es cuando le dicen a uno, lleve la suave, no busque el peligro y uno va como loco ahí a buscar el peligro. Entonces, porque así somos, pero ya sabemos que está la vocecita ahí que dijo, no busque el peligro, no busque el peligro. Entonces, vean qué interesante, porque lo que me interesa es que ustedes se abran a hacer cambios radicales a partir de hoy. Ojalá, como les decía a las compañeras antes de empezar, ojalá los echemos a perder. O sea, lo que más me interesa es echarlos a perder. Y entonces, si estamos hablando de echarlos a perder, significa quiero soltar de mi cabeza cualquier situación transgeneracional para poder empezar a entender el merecimiento. Y el merecimiento tiene que ver con dignidad humana. ¿Qué me merezco yo? ¿Qué necesito yo? Usted merece todo, independientemente de la persona o el lugar donde haya nacido. Usted merece todo, pero nosotros pensamos que, por ejemplo, si recogía los platos, entonces me querían. Si no, usted tenía que recoger los platos porque era parte de su responsabilidad, pero no podía poner en condición el amor. Pero como el amor siempre no lo han puesto en condición, si hago tal cosa me aman y si no la hago no me aman, ¿verdad? Y hay mucha gente que le tiene mucho miedo a los enojos, por ejemplo, pero la gente tiene derecho a enojarse. Y el asunto es que usted lo personalice. Si usted lo personaliza, usted va a lastimar la autoestima, va a lastimar el merecimiento, va a lastimar su amor propio. No lo generalice, perdón, no lo personalice. ¿Por qué? Porque si usted lo personaliza, está asumiendo que esa persona está pensando en usted y esa persona está pensando en ella. Está pensando en sus rollos, en su historia. Cuando yo lastimo mucho o señalo mucho a alguien, siempre está desde un referente de mi propia historia. Entonces, ¿cómo cambio yo estos referentes? ¿Cómo cambio yo estas creencias? Vamos a ver qué pasó en esta entrevista. Sin lugar a dudas, la cantidad de problemas financieros que todos tenemos obedece a los paradigmas que ya tenemos con nosotros. Son muchos los paradigmas que tenemos, como por ejemplo de que los ricos son unos y nosotros jamás llegaremos a hacerlo. Pero hay posibilidad de romper un paradigma en un minuto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hemos querido llamar a el programa, en lo que atañe a su intervención, Alejandro, cómo romper un paradigma en un minuto. Y aquí voy a demostrar cómo se hace eso con casos específicos. Primer paradigma, Alejandro. Hay que evitar el riesgo
y soy miedoso. Ese es un paradigma típico de muchas personas. Y le voy a poner el siguiente caso a usted. Alejandro, usted está en el piso 50 de un edificio y al frente, a 100 metros, hay otro, también de 50 pisos. Entre los dos ponen una tabla delgada en el último piso para que usted la atraviese. Atravesarla entre los dos edificios super altos, una tabla delgada. Una tabla delgada para que vaya caminando de un edificio a otro. Y le dicen, le doy $20.000 si atraviesa esa tabla. ¿Usted los toma? No, no, Juan, pero es que son dos lugares demasiado altos, una tabla muy delgada, me caigo. No. Le subo la cifra, $50.000. $50.000. No, Juan, sigue siendo muy peligroso. Sigue siendo peligroso, no, Sigue Juan, siendo peligroso. Realmente yo no creo que muchas personas lo acepten, de verdad. En la mitad de la tabla está su pequeña hija, diciéndole, papá, ven por mí, necesito tu ayuda. Usted va donde ella y se devuelve. Ineludiblemente. Bueno, entonces, Ineludiblemente lo haría. ¿usted se ha dado cuenta de algo? Usted cambió el paradigma en menos de un minuto. ¿Y cuál es la moraleja, Juan Diego? Si la motivación es fuerte, el paradigma se desvanece. Partamos de eso. Si la motivación es fuerte, el paradigma se desvanece. El problema suyo no era el miedo, no es el riesgo. Era que la motivación se encontraba a un nivel inferior que el reto, que el paradigma. Pero si mi motivación es muy grande, como ir en la búsqueda de mi hija para salvarla, ¿qué más premio que ese? El paradigma simplemente no existe. Caso número 2. Usted ha oído que algunas parejas dicen, es que si los dos no trabajamos, no alcanza. No podemos subsistir. El dinero es insuficiente, máxime con hijos. Aquí lo voy a dejar para no meter este otro enredo. Entonces, vamos a ver. Si la motivación es alta, el paradigma se desvanece. Y la motivación tiene que venir desde la validación. O sea, y tiene que ver cómo usted trasciende su miedo, sus miedos, en este caso, para recoger a su hija. Entonces, vean qué interesante. ¿Por qué yo no tengo una motivación tan grande? Y por eso es que en el merecimiento significa, cuando usted dice un no, es un trabajo hermoso que usted se hace para usted misma, para usted como persona, para usted como con derecho propio a tener las cosas que usted necesita. Entonces, vean qué interesante, porque para romper el paradigma, igual, la sexualidad no es asquerosa, no es sucia, no es cochina, hay que romper esos paradigmas. Pero la motivación tiene que ser tan alta porque yo quiero vivir una vida plena. Si yo entiendo esto, yo voy a entender no solo muchas cosas, sino que me voy a sanar profundamente. Ahora, ¿cuándo comienzan los problemas donde yo voy a empezar a tener prácticas sexuales de riesgo y voy a tener problemas de autoestima? Comienzan en un experimento que se hizo hace muchos años, cuando nos dimos cuenta que nuestra identidad es el deseo. Nosotros como seres humanos hemos hecho dos adaptaciones muy importantes físicamente, y voy a dejar de compartir un momentito, y voy a preguntarles aquí a ustedes, porque vamos a hacerlo más interactivo. ¿Qué cosas tenemos las mujeres físicamente que no tiene ninguna hembra mamífero? Tarararán, tatán, por un choice. Pueden escribir en el chat, pueden decirme, a ver, ¿qué tenemos las mujeres físicamente que no tiene ninguna hembra mamífero y solo las mujeres humanas lo tienen? Pero no nacen con eso, se adquiere en el desarrollo. Arararán, papam. La menstruación, no, Jorge, las perritas tienen menstruación, las vacas tienen menstruación, no invente. Los animales tienen menstruación, las ballenas tienen menstruación, todo el mundo tiene menstruación. No, no es la menstruación. Tarararán, pero andan cerca. Y tiene que ver con el ciclo del desarrollo sexual, todos los caracteres secundarios. ¿Qué tenemos las hembras humanas que no tienen
Ninguna, ni las vacas, ni las chanchas, ni las jirafas, ni las elefantas, nadie. Mira, Elia, no la oigo, ¿usted está hablando? Ah, no, Sí, está ahí perdón. Sí, preguntando. perdón. No, la disposición, o sea, siempre estar activa sexualmente, ¿de ser posible? No, pero es que acuérdese que es algo físico, es algo que usted ve. El deseo usted no lo vea, lo exprese, pero es Ah, algo ok. físico, Tiene que ser físico. es físico. Vea Nicole, ¿qué puso Nicole ahí? Era un dibujo. Mm, Vamos a ver, baten, Willas, qué baten. interesante. A ver, Fiorella, Brigitte, Jensi, de fijo ustedes tienen. Unos más grandes que otras. ¿Qué No puede tenemos ser las el hembras? clítoris. No, el clítoris lo tienen hasta las vacas y verás que lo usan para inseminarlas, estimulan el clítoris y entonces sale la vulva y entonces se inseminan, igual en Ujú. los partos, estimulan clítoris y le ayudan a Sí, los partos. De hecho, nosotras tenemos que aprender a usar el clítoris en los partos. Eso es un taller de otro día. sí. Mm. Pero ¿cómo no saben? A ver, es más, Desiree hay que admitirlo. A ver, El lenguaje no, porque no, el otros lenguaje, no, animales. porque todos los animales tienen un lenguaje. Sí, Pero son las hembras nada más, no los machos. Solo las sí, hembras. Físicamente, cierto. ¿qué tenemos? Pero véanse, Es que no pueden ser las glándulas mamarias o los senos porque un montón de ¿cómo no? somos Las tetas mamíferos. son, no, pero es que las tetas de nosotros son grandes. Y nosotros tenemos tetas grandes aun cuando no mamantemos. En Ajá. cambio, todas las hembras tienen tetas solo cuando amamantan. Ah, Las tetas de las hembras humanas son únicas y es lo primero que sale cuando se empieza el ciclo de reproductivo, aún sin antes de la regla. O sea, antes de la regla salen las tetas. Y que si duele esa vara, ¿verdad? Que eso es una cosa dura y salía la sí, teta. Y ojalá yo jugaba básquet y me pegaban las bolas, no, qué sí. dolor. Pero las tetas es un signo físico que nos diferencia a las hembras humanas de las hembras mamíferas porque nosotras permanecen con nosotros grandes. ¿Por qué? Porque cuando las hembras nos pusimos en dos patas, tuvimos que hacer algo sexualmente para que no nos frenaran otras especies. Y entonces, ahora sí, y todavía hicimos otra cosa más. Entonces, vamos a ver aquí. Un segundo, porque quiero enseñarles aquí. Cuando nosotros nos caminábamos de cuatro patas a dos patas, las hembras humanas, hace 3 millones de años, en la época de los Australopithecus, tuvimos que hacer algo que nos hizo iguales a los hombres. Las hembras humanas no podían permitir que los Diopithecus las preñaran porque tenían una condición anatómica diferente y ya esta especie humana empezaba, que ya todavía no éramos humanos totalmente, pero estábamos ya en camino, porque aquí es cuando nos hacemos humanos, hace 2 millones de años. Entonces vean qué interesante, porque entonces las hembras se quitaron el celo. ¿Qué es el celo? Ese olor que emiten las hembras cuando están en el ciclo reproductivo. Entonces las hembras humanas se quitaron el celo, no tenemos celo, exactamente igual que los hombres. Entonces imagínense que hace 3 millones de años hicimos el mayor acto de igualdad anatómica, sexual, hembras y machos, porque los hombres tampoco tienen celo. Los machos no tienen celo y las hembras humanas no tienen celo. Entonces hicimos dos cambios físicos. Entonces, ¿cómo iban a saber ahora los hombres, los machos de nuestra especie, si nosotros nos podíamos reproducir? Solo si teníamos tetas. Entonces, si teníamos tetas, podían saber que esa hembra era una hembra que podía reproducirse. Vean qué interesante, porque no hay celo. Entonces, claro, teníamos que reproducirnos entre la especie que andaba de pie, porque si andábamos de pie nos necesitábamos encontrar, éramos muy débiles físicamente, pero estábamos desarrollando la inteligencia cerebral y entonces fuimos desarrollando toda la neocorteza. Y la neocorteza, entonces vean qué interesante, porque entonces ya aquí cambia la sexualidad. No es para la reproducción, entonces no cabe que tengamos embarazos no deseados. ¿Por qué empezamos a tener embarazos no deseados?
porque se da el patriarcado, que es una cuestión cultural donde las mujeres y los cuerpos de las mujeres pasan a ser objetos y nace la prostitución. Y cuando la mujer pasa a ser un objeto, pasa a ser un útero y pasa a ser un objeto de violación, de abuso, de maltrato, solo es un útero, ya no es un sujeto sexual, es un objeto sexual. Y nosotros las mujeres, y encima lo hicimos bíblico, porque entonces pasamos a decir que nuestros fluidos eran asquerosos y sucios y nos sacaban de las aldeas. Y solamente en contacto con nuestros fluidos, nosotras podemos saber nuestros periodos de fertilidad. Entonces, lastimar nuestros cuerpos, lastimar nuestros fluidos, es uno de los daños más grandes que le han hecho a nuestra autoestima, que comienza con la autoimagen, porque encima, como somos objetos sexuales, todas nos vemos sucias, feas, odiamos nuestros cuerpos, nos sacamos las cejas, no podemos tener canas, odiamos nuestras tetas, odiamos nuestros culos, odiamos todo. Entonces las mujeres se empiezan a dañar el acceso y el dominio y el merecimiento de la forma en que soy. Por eso una de las primeras cosas que yo tengo que aprender a hacer para poder recuperar mi esencia humana, yo mujer, es mirarme al espejo y decirme, soy una rica, divina y soñada, cuelgue lo que cuelgue, sobre lo que sobre, cara de mango, cara de aguacate, cara de Nance, necesitamos vernos ricas, divinas y soñadas. Porque si no, yo vivo en función de ser un objeto sexual y no un sujeto. Y eso va a lastimar la autoestima y el amor propio. Porque entonces yo estoy en función de ser un objeto, no un sujeto. Y yo soy un sujeto. Y una de las primeras cosas que es un ejercicio importante sexual es conciliar mi relación con mis fluidos. Yo necesito ver la vulva, yo necesito meter la mano en mi vagina, yo necesito encontrarle sentido a mi cuerpo y apropiarme de mi cuerpo. Por eso estas son todas estas luchas, cuando se habla aborto sí, aborto no, embarazo sí, embarazo no, o sea, que toda la tecnología anticonceptiva es contra el cuerpo femenino. Aún a pesar de que hace más de 60 años se inventó la pastilla anticonceptiva para hombres, pero no se produjo farmacéuticamente. Vea qué detallazo. Igual la citología masculina no se usa, a pesar de que el virus del papiloma que produce el cáncer cervicuterino es una infección de transmisión sexual como la gonorrea o como el sífilis o como cualquiera de estas enfermedades, infecciones de transmisión sexual, que debemos trabajar ambas partes. Entonces solo se trabaja la mujer, se hacen todas las citologías, se hacen todas las cosas, pero no se hace nada con el hombre. No se hace nada con la pareja. Entonces, ¿qué hago yo? Como arrancarle pedazos de útero, del cuello del útero, para quitarle las displasias que voy presentando, si yo no trabajo un análisis en el pene del hombre, que es el portador, y un trabajo en el pene del hombre para poder parar esta enfermedad. Bueno, ahora ya nos dieron la vacuna, a ver si acaso, pero siempre es con el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer. Entonces, nosotros terminamos odiando nuestros cuerpos y encima los cargamos de hormonas, o sea, todas estas cosas que tenemos que pasar para poder sentirnos amadas y deseadas. Y eso nos hace un gran daño. Pero eso es cultural, eso no es natural. Porque naturalmente nosotras éramos iguales hace 3 millones de años como especie humana y nos considerábamos iguales, éramos mucho más matriarcales para poder generar una respuesta comunitaria. Que no se genere, se hace todo un conflicto económico y seguimos con todas estas divisiones sociales, económicas y culturales, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre hombres y hombres. Ahora, ¿cómo daña al hombre? No, no crean, si estamos solo jodidos nosotros, no, ustedes también están jodidos. A los hombres, yo culturalmente, es que vean qué interesante, cuando la inteligencia se comienza a dar, en el Homo habilis, en los instrumentos, ya en el Erectus están todas las familias y cuidamos unos de otros, y nace el fuego, nacen los alimentos, nace la proteína cocinada, y luego empezamos nosotros a tener más instrumentos, y en el Sapiens Sapiens, cuando pintamos en las cuevas, es un acto de amor. Nos convertimos en seres de amor. ¿Por qué? Bueno, desde aquí, desde el Erectus estamos como seres de amor, porque ya cuidamos unos de otros, pero aquí fue el acto de amor más grande, porque yo pinto y hago y cuento cómo cazar y dejo herramientas y comidas para que otras personas que pudieran llegar tuvieran qué comer y cómo cazar y cómo sobrevivir. Esos son actos de amor y nosotros nos convertimos en seres de amor teniendo una experiencia humana. Pero
no hemos logrado a ese nivel y todavía tenemos que caminar y luchar mucho para ese nivel. Pero entonces me voy a devolver a este experimento, que es una de las grandes necesidades que pasaron en la vida humana y que es donde, perdón un segundo, porque cuando comparto a veces me pide el sonido y a veces no se lo he puesto. Ahí está. Está en inglés, pero se lo voy a ir traduciendo. Babies this young are extremely Los bebés desde los 6 meses son... social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying. Momento. Uy, ¿qué hice yo? Yo toqué algo que no era. Creo que toqué la grabación. Perdón. Creo que seguimos grabando, ¿verdad? Sí. Ahí no era donde tenía que tocar, era aquí abajo. Ok. Entonces se me hizo un enredo. Voy a poner esto arriba para no hacer para no jalarme tortas. Ok. Los bebés, This young desde muy are pequeños, extremely responsive to muy the sensibles para emotions responder and the a las reactivity and the emociones social interaction y a las that they interacciones get sociales from the world around them. This is de todo lo que something that we pasa. started Esto es algo studying que comenzamos 30, 40 years hace ago 40 when años, people didn't cuando pensábamos que los niños no tenían esa necesidad de apego que vemos ahora que es indispensable. Los bebés son muy reactivos a las emociones, pero quiero que vean ese experimento donde ponen a una bebé de 6 meses con la mamá, vamos a ver la interacción y luego vamos a ver la reacción cuando le decimos a la mamá que haga un afecto aplanado, es decir, que no reaccione ante las necesidades o la interacción de la bebé. Y vean lo que sucede. think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she Experimento de la sits cara down and aplanada. she's playing with her baby who's about a year of Juega age. con la bebé, And she gives a greeting to the baby ella gives le a habla a la greeting bebé, back to her. la bebé le habla This a baby ella. starts pointing at different places. Ay, Started Ya. studying, didn't think social interaction. And what the mother did was she Aquí sits empezamos de down nuevo. and she's playing with her baby. Entonces, who's cuando está about a year jugando, of age. vean la interacción. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This bebé le baby habla, starts pointing la at mamá le different habla. places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working Trabajan. to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then Le we decimos a la mamá ask the mother, que por to favor not no le respond responda a to la the bebé. baby. Y vean, en menos de 2 segundos. 1, 2. The baby very La bebé se da quickly cuenta. picks up on this. And then she uses all Va a of her usar todas sus abilities habilidades to try para and get tratar the de que la mother. mamá vuelva a She engancharse. smiles at ¿Le the va a mother. sonreír? She points because she's used to the mother looking where she points. Le va a señalar, porque antes lo hacía. The Le va a baby hablar. puts Va a poner both las hands manos up in adelante. front of her A ver si la mamá and says, reacciona. "What's ¿Qué happening?" pasa? Dice. Va She a makes reclamar. that screechy sound at the mother, like, "Come ¿Qué on, pasa? why aren't we ¿Qué doing estamos this?" haciendo? Even En in menos these de 2 2 minutos. minutes, when they don't get the normal Cuando no hay una reacción they normal, react with la bebé negative va emotions, a they turn rechazar. away, they feel the stress Siente el of it, estrés, they siente el dolor actually y es lose como si la control estuvieran of their golpeando. posture because of the stress that they're experiencing. Es un experimento un poquito cruel. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal Lo bueno stuff es que that goes on, that we all do usualmente with our podemos kids. repararnos. The Pero lo bad malo es is when que cuando algo malo something pasa, bad happens, but the infant can overcome it. pero va a After costar all, mucho when tiempo you de que stop the still vuelva. face, the mother and the baby start to play again. Y lo The horrible ugly
is es que no when hubiera you don't give the child ninguna any chance reparación. to get back. Entonces vean qué interesante. Cuando esto sucede, los seres humanos creamos otra característica física diferente, que es la sonrisa. Porque todos los mamíferos usan sus dientes para protegerse y para, digamos, rechazar. Entonces van a rechazar. Si un perro te sonríe, o sea, estamos en problemas, porque cuando hay perros que sonríen, pero eso es otro problema. O sea, si un perro saca los dientes, te va a morder. Si un gato saca los dientes, te va a morder. O sea, si un tigre saca los dientes, te va a morder. O sea, todos los mamíferos usan sus dientes para protegerse. En cambio, nosotros usamos la boca y los dientes. Por eso es que los dentistas ganan su dinero, porque nosotros ocupamos tener dientes y que se vean bien. Nosotros ocupamos la sonrisa porque somos seres de deseo. Y si yo te sonrío, entonces, por ejemplo, si yo quiero ser amiga de Elida, y entonces le digo, Elida, usted se me cae bien, Elida, es lo mejor que me ha pasado. Qué cosa más agradable ser su amiga. O sea, vea que Elida inmediatamente sonríe, porque dice, ¿qué es esta vara? O sea, no, que no me va a creer nada. Yo tengo que sonreír. Entonces imagínense una persona autista que le cuesta mucho sonreír, ¿cuánto le va a costar sentir el apego? Por eso es que ellos sienten todo lo que se llama la neurodivergencia, son serias dificultades para poder apegarse. Entonces imagínense en el daño que se le hace en la autoestima, en la validación, porque no pueden hacerlo por una cuestión de neurodivergencia. O sea, ellos necesitan una terapia ocupacional especial para poder desarrollar las habilidades. Para un momentito, para una pregunta que me hace Elida, si esto es 90, 60, 90, no, esto es simplemente una cosa terrible que hicieron con nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos no tienen esas medidas. O sea, la persona que tiene esa medida tiene que quitarse 2 costillas, no tiene que tener tetas grandes, ni tiene que tener culo grande, no puede ser de Guanacaste, no puede ser latina, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, ¿querías preguntar algo más? No sé si se valía, pero era en el momento en que usted estaba hablando de ese desarrollo de las glándulas mamarias, ¿verdad? Entonces, Ajá, es posible, lo que se me vino en ese momento es que es posible que de ahí esa característica sigue siendo muy deseable. Y viene todo el invento de 90 60 90, pero yo ahora claro. entiendo que unas mamas grandes expresan más esa femenidad o por lo menos el otro sexo piensa que sí, y bueno, y quien las tiene debería además disfrutarlas mucho, creo, ¿verdad? Porque Sí. es una provisión natural muy valiosa para lo que usted nos decía. Fue por eso que en ese momento, sí, claro, eso es estúpido, pero sí está detallando que el tamaño de Igual los las mamas traseros. es importante, y los Ujú. traseros también, exacto. Los Ujú. traseros, porque acordate que los mamíferos se huelen el trasero para poder identificar si esa es su especie y si esa especie está enferma. Por eso los mamíferos, los animales huelen los traseros. Los perros huelen los traseros. Y por eso el trasero y la gente se pone implantes en los traseros y en las mamas. Sí. O sea, es una determinación biológica para poder sentir que pertenezco. Entonces, esto es interesante porque cuando yo he tenido pacientes que se han hecho implantes y después no se reconocen en su autoimagen porque se pusieron implantes muy grandes y no pueden ni dormir boca abajo, el problema no es que se pongan los implantes, el problema es que yo espere que sea a través del implante donde yo recupere la autoestima. Y en realidad la autoestima tienes que recuperarla antes del implante. Eso se puede poner, quitar, eso no importa. Pero la validación suya va a determinar va a determinar si va a desarrollarse desde su merecimiento, desde la dignificación de quién es usted, con todo lo que tenga. Por eso es determinante, trabajemos esto y por eso estoy trabajando la sexualidad paralela a la autoestima y al amor propio, porque de otra manera no se puede trabajar. ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro? ¿Está enredado? ¿Sabían estas cosas? Más o menos no, dice alguien. Pues se vale preguntar. Ok, aquí es donde comienzan los asuntos. Nosotros tenemos todo este sistema que se ve en azul y rojo, que se llama el sistema límbico, y hicieron una película de esto que se llama Intensamente. Entonces, Intensamente fue una película donde las emociones hablaban y las emociones lograban de alguna manera
tratar de resolver el problema de una niña que estaba pasando en transición de niña a adolescente y encima la cambian de lugar, que es la famosa peliculita. No he podido ver la segunda, pero la segunda ya habla de emociones secundarias como la vergüenza, la culpa, la frustración, ¿verdad? O sea, como ese tipo de cosas. Todo esto tiene que ver acá con la parte del sistema límbico. Vean que se pone en rojo la amígdala. La amígdala no son estas, es una que está aquí en el cerebro. Es la determinante de todas las emociones y nuestra corteza prefrontal funciona si la amígdala funciona. Oigan, qué interesante. Una amígdala alterada, una emoción alterada, altera los pensamientos. Ahora, ¿quién regula la amígdala para que no se altere? La va a regular hipotálamo, que está la puritica paz. Y en hipotálamo, quien vive la energía sexual. Vean qué interesante. A través del placer, nosotros regulamos las emociones. Pero si yo solamente regulo las emociones con un tipo de placer, yo voy a generar una adicción a ese placer. Llámese comer, dormir, si yo entonces duermo mucho, yo como mucho, porque estoy tratando de arreglar o estabilizar una emoción. Igual pasa con el sexo. Entonces, con el placer sexual genital. ¿Por qué? Los genitales tienen una conexión directa con el sistema nervioso central, el endocrino y el sistema nervioso inmunológico. Entonces, es interesante porque si yo tengo mucho miedo, yo altero estos tres sistemas y voy a empezar a enfermarme. Entonces, el cuerpo lo primero que hace cuando ve que hay un miedo muy alto, manda un deseo de tocar el genital, porque el genital conecta, tiene dos centros nerviosos de los 7 que tenemos, y va a hacer que inmediatamente se calme el miedo, pero no se resuelve, tienes que resolverlo en tu cabeza. Entonces podemos entender que la masturbación responde, y las primeras masturbaciones que vemos las vamos a ver a los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque a los 3 años de edad el bebé o la bebé comienza a separarse del papá y la mamá y comienza a destetarse de esta relación y comienza a desarrollar la socialización. Entonces, cuando comienza a desarrollar la socialización, va a sentir miedo. Entonces, al sentir miedo, empiezan a tocarse y a estimularse y el miedo se calma. Pero nosotros lo que hacemos es que le damos un manazo a esta forma de encontrar una tranquilidad porque tenemos un prejuicio de pensar que el que se toque los genitales es asqueroso, es sucio y es malo. Entonces, voy a devolverme un poquito. Vean qué interesante, porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hay una masturbación compulsiva, hay una situación emocional que no es resuelta. La masturbación no tiene ningún problema. Yo nunca voy a quitar la masturbación. Yo voy a tratar de ver qué está pasando alrededor del niño o la niña si tiene una necesidad de estimular sus genitales compulsivamente, porque hay algo emocional que está pasando. Entonces los papás tenemos que entender, y las mamás, y las familias, y los tíos, y los abuelos, que la masturbación forma parte de eso. ¿Cuándo vuelvo a tener un deseo masturbatorio así, todo exacerbado, y que solamente decimos, es que son las hormonas? En la adolescencia. Pero nadie habla de lo que sucede emocionalmente en la adolescencia, que es que usted deja de ser usted deja de ser quien era con los referentes de su papá y su mamá, y usted tiene que adquirir una identidad. Y lamentablemente, y aquí comienza cuando no lo echan a perder, desde los 3 años a los hombres les hemos mutilado 2 emociones. No tenga miedo y no llore. ¿Para qué es el miedo? Para proteger. ¿Y para qué es el llanto? Para desahogarnos, para tranquilizarnos, para poder sacar la frustración. ¿Y para qué es el enojo? No es para desahogarse. Cuando usamos el enojo como desahogo, estamos entrando en una práctica sexual de riesgo, porque también usamos el sexo como desahogo y lo usamos como ansiolítico. Entonces el hombre, por lo general, va a tener un mayor deseo sexual, a pesar de que tiene 2/3 partes menos de estímulos sexuales que nosotras. Nosotros tenemos 12.000 terminaciones nerviosas para tener placer y ellos 4.000.
¿Por qué ellos siempre tienen más deseo? Porque les hemos mutilado el acceso a las emociones y estas emociones se han erotizado. Y entonces la validación es desde la fuerza, desde la valentía, desde el deseo, desde la hipersexualidad, y ahí también van a tener un problema de autoestima y van a tener un problema de amor propio. Porque pasa igual que nosotros. Nosotros queremos ser objetos de deseo y ustedes necesitan ser un objeto de deseo desde el referente cultural. Valiente, atrevido, proveedor, con un pene gigante, o sea, que tenga que meter así, que tenga ganas y con pene erecto. Ah, no, gigante y erecto. Y resulta que nadie le explica a los hombres que, por ejemplo, en esta primera etapa con el ciclo reproductivo, van a tener erecciones involuntarias, desde siempre las tienen, pero nadie les ha explicado. Con un impacto emocional, ustedes pueden tener una erección involuntaria y no necesariamente están pensando nada vulgar ni están masturbándose. Simplemente hay una erección involuntaria con un miedo o una gran tristeza y pueden incluso haber hasta eyaculación o incluso se pueden hasta orinar, como contó un chiquillo de 15 años en un taller. Me dijo, ahora yo entiendo, cuando yo llegué a ver a mi hermana, estaba con un cáncer y yo pensé que se iba a morir. Yo llegué y dije, pero ¿por qué estoy erecto? Es mi hermana. E inmediatamente cuando yo llegué a verle, la vi muy mal, la vi llena de tubos y cosas, yo me oriné. Es la forma en que el cuerpo desahoga sus emociones. Uno del susto se puede orinar, del susto se puede zurriar, se puede echar un montón de caquitas, y claro, porque son formas de descargar. Entonces el cuerpo, a través del hipotálamo, va a procurar, y por eso es que la energía sexual es tan importante, que la manejemos desde la educación, desde energía y no desde impulso, para que podamos entonces también validar. Entonces yo, para poder validar mi autoestima y mi autoimagen, tengo que verme bien. Yo como hombre tengo que aceptar mis emociones y usarlas adecuadamente. ¿Qué es lo que le quitamos a las mujeres? El enojo. Una mujer enojada, nosotros la descalificamos. Le decimos bruja, le decimos loca. Acuérdense que hubo una gran campaña de que no es no, porque decían que cuando nosotros decíamos no, queríamos decir sí. O sea, todas estas cosas, si se dan cuenta, es más el problema cultural que el problema de desarrollo humano. Entonces voy a avanzar. Entonces nuestra sexualidad está en todo momento asociada al vínculo y esa es nuestra identidad. No lo limitemos a la pelvis o a los genitales. Y el impulso sexual es un estabilizador de las emociones y las emociones llaman al impulso sexual. Ahora, vean qué interesante como nosotros sonreímos desde el principio. Yo, Les comedian había Michael comediante Jr. Michael here. Jr. As you know, I Como just algunos de flat ustedes out saben, a mí me enjoy encanta doing la comedia. comedy. But one of the Pero una things de I las cosas love que me way gusta more más than que that eso is es being a ser papá. dad. Not too long ago, I'm No sé, going hace through mucho some estaba video chequeando unos videos footage, viejos and I run into this video y of me my topé con youngest uno que había daughter grabado being mi hija born. más pequeña acabando de Now, of nacer. course, I was there. Él I estaba actually took allí the y él video, fue el que había but I grabado had el never video. really experienced it Pero no from se ha this dado cuenta de algo perspective que before. descubrió hasta Now, recientemente. look, we're in a hospital Estábamos en room. el cuarto del She's hospital y la bebé acababa de sticky, nacer. she's baby and all that stuff, Estaba and she's in pegajosa the y lloraba middle of mucho. crying. And then Entonces, en ese I speak momento, up. I cuando start le talking comencé a to hablar, her, and watch y how she noté la manera como ella me responds when responde she hears cuando oye my mi voz. voice. Okay, Portland, look, I'm right here. It's okay, it's okay. I'm right here. I'm right here. We're doing just fine. It's okay. It's okay, I'm right here. Vean, Right en 2 here. segundos, Yeah, yo estoy it's aquí, okay. se It's calma. okay, baby. It's okay. Eso es impresionante. That was pretty awesome. So check Pero it. dense A cuenta, few minutes 30 minutos later, después, the la nurse enfermera le starts está working on her, preparando, puts her poniéndole los pamper on her, pañales. and I'm not saying En ese tiempo él anything, estaba and she calladito actually starts y to la hija cry comienza a again. llorar. Then I Por speak up, segunda she vez hears my le voice, habla and stops y ella para a crying, llorar like otra again. vez. But I want you to Pero notice what vean lo else que pasa happens cuando le dice after que I la ama. tell her that I love her. Portland, Este susto Portland, it's okay. es un susto de adaptación. Okay, it's good, it's good, it's good. I'm right Todo here. está I'm bien, right vean. here. 1, I am right 2. here. I love you. I love you. I love you. Yeah, I'm right here. I'm right here. ¿Vieron? It's okay, it's okay. Esto es simplemente impactante. ¿Cómo un bebé tan temprano puede ser capaz de sonreír y buscar
la conexión. Por eso los bebés, desde los 8 días más o menos, comienzan a sonreír. Y necesitan sonreír para sentirse deseados. De hecho, pasa algo curiosísimo. Anatómicamente, el bebé se parece más al papá en el primer año para hacer que el papá se enamore de él o de ella. Y luego ya va a cambiar y va a tener sus propios caracteres. Son procesos de adaptación. De hecho, se dice que la raza humana necesita de 6 años para poder adaptarse y para poder sentir que ya es capaz de sobrevivir. 6 años. Y nosotros tenemos más o menos 3 meses, 4 meses de tiempo de gestación, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede entender esto para que puedan entender cómo la comunidad tiene que convertirse? Y por eso es que nosotros estamos tan escocherados en nuestra autoestima, porque nunca tuvimos suficiente apego. Y por eso es que también se desborda la energía sexual tratando de conseguir ese apego que tengo que darme conmigo mismo. Entonces vamos a trabajar una cosita pequeña. O sea, los animales se reproducen, nosotros somos co-creadores. El sexo, el placer y la reproducción, ¿por qué las separamos? Debe haber placer. Somos hijos biográficos, hijos del deseo, no biológicos. Los anticonceptivos deben ser a partir del amor propio y del deseo. Y debe haber una mutua ayuda. La sexualidad tiene orientación, no. Es el deseo el que va a orientarse hacia una persona. Entonces yo tengo una identidad masculina, femenina, o trans, o intersexual, pero yo voy a desear a alguien, ya sea del mismo género, o de otro género, o sin género, o sea, no importa. Porque nosotros somos seres de amor, tenemos una experiencia humana. Los géneros no nos importan. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Teilhard de Chardin en los años 50 y le quemaron todos los libros en el fenómeno humano. Y lo dijo después la doctora Mary Paul. Y Teilhard de Chardin era un sacerdote. Entonces, imagínense que desde antes ya veníamos hablando de esto. Entonces, cosas que hicimos para adaptarnos, la sonrisa, hicimos los pechos y las nalgas, ¿verdad? Que había que adaptarse. Nosotros nos equiparamos al hombre porque no hay celo. Y todos los seres humanos nos deseamos por decisión y elección. Así es como debe ser. Lo que pasa es que el deseo va a surgir, si yo no me amo, entonces va a surgir desde lo que yo necesito. Y aquí es donde viene el gran problema del amor, de las relaciones de pareja tóxicas, como la media naranja. Entonces yo siempre voy a buscar la carencia, no la plenitud, porque yo voy a buscar la media naranja, lo que a mí me falta, como si a mí me faltara algo. A vos no te falta nada, con todo y todos los traumas. Forma parte de la vulnerabilidad y la sabiduría que se debe tener desde la madurez. Ahora, ¿cómo se logra esto? Tiene que ser desde el aquí y el ahora. Cuando nosotros trabajamos, yo vivo desde el pasado o vivo en el futuro. Si vivo desde el pasado, me voy a deprimir. Y si vivo en el futuro, voy a entrar en un ataque de ansiedad y en un puro distrés y toda la vaina. Está el eustrés, que es el saludable, porque es el que yo necesito propio, pero está el distrés y está el estrés, toda la vaina, está todo jodido. Entonces, casualmente, vean, nuestro tiempo de gestación debería ser de 6 años. Y vean qué interesante. Los seres humanos nos enamoramos. Y el tiempo de enamoramiento dura entre 3 y 5 años, que es el tiempo que un bebé necesita que dos personas no se quieran mucho y no se vean ningún defecto. Por eso es que cuando le dice uno, cásese enamorado, yo más o menos, porque necesita saber con quién está, porque cuando usted se le quita el enamoramiento, usted va a decir, ¿quién diablos es esta persona? Entonces pasa mucho que cuando nacen los hijos, ya las parejas no quieren encontrarse, porque solo se encontró como padrotes o madrotes ahí, como especie, para reproducirse. Ya es el amor maduro. Y el amor maduro va a depender de tu amor propio y de tu autoestima. Solo de ahí. Porque entonces yo no estoy esperando que la otra persona sea diferente o sea igual a mí. O sea, no, o sea, la otra persona va a ser diferente a usted. Eso no tenga la menor duda. Que usted no quiera a esa persona desde esa condición y no lo tolere es porque probablemente no se tolera a sí mismo. A uno le estorba demasiado la gente cuando uno no se tolera a sí mismo. Entonces, cuando a uno le estorba mucho es porque uno refleja los propios, diría mi directora de tesis, pedos mentales. Entonces, ¿qué le puedo decir?
Otro poquito más, otra ayudita para que descubramos quiénes somos. Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45,000 potencia. Imagínate un 10 con 45,000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2.640.000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2.685.000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con 1 trillón de caras y cada una de estas 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es 0. La probabilidad de que tú estés aquí es 0, eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. Qué interesante, porque entonces aquí no hay nadie, matemáticamente hablando. Si aquí no hay nadie, por eso es que no puedes rechazarte ni maltratarte. No debes hacer eso. No debes ni maltratar a nadie. Las personas tienen sus historias, sus referentes, malos o buenos, pero las personas por lo general, a menos que sean unos cuantos psicópatas, no tienen mala intención. Psicópatas un poquito, pero andan sueltos. Eso pasa. Un estudio de... Entonces, nuestra sexualidad evolucionó cuando pasamos de 4 patas a 2 patas, no hay celo. La reproducción es de interés secundario, el objetivo es el vínculo, y desarrollamos nuestras características morfológicas. Y somos seres de amor tan interesantes, o sea, esta autoestima y esta compasión es tan importante, tan importante, que se evaluó con niños menores de 6 meses. Vean qué interesante. Les presentamos a los bebés una breve escena en la que el círculo rojo intenta subir la montaña y no lo logra. Afortunadamente, el triángulo amarillo aparece para ayudarlo a llegar a la cima. La escena parece llamar mucho la atención de los bebés. Se abre el telón, la escena se repite, al círculo rojo le está costando mucho subir la montaña. Aparece el cuadrado azul, pero en lugar de ayudarlo, empuja al círculo hacia abajo y vuelve a subir. Nuevamente, esta escena parece llamar mucho la atención de los bebés. Se repiten ambas escenas alternadamente unas 10 veces. Este experimento fue diseñado por Karen Wynn y su equipo en la Universidad Yale. Wynn sostiene que los bebés eligen seres sociales por sobre seres antisociales. Cuando los bebés pierden el interés por 2 títeres, se les da la posibilidad de elegir entre el personaje bueno y el malo. Los resultados de este estudio arrojan que más del 80% de los bebés eligen al personaje bueno, el que ayudaba, el del comportamiento social. El cerebro humano viene de fábrica con un sentido moral. Imagínense que éramos buenos en algún momento. Les presentamos... ¿Y por qué nos lastimamos tanto? Bueno, esto va a suceder porque tenemos 2 instintos, uno de agresividad y uno de ternura. Esta es la teoría de la anatomía de la destructividad humana de Erich Fromm. Entonces vean qué interesante. En la anatomía humana de la destructividad humana se decía que la cultura en la que vivimos le ha hecho mucho daño a la ternura, le ha hecho mucho daño a la compasión y le ha hecho mucho daño al merecimiento y a la dignidad humana. Porque no se reparten bien las cosas, no se reparten bien, o sea, no se hace nada bien a nivel
de la compasión humana. Y la compasión no es lástima, es empatía. Y lo contrario al amor es el miedo. Las personas tenemos mucho miedo de amarnos, de no ser amados. Y cuando tenemos mucho miedo, vamos a volver muy agresivos. Porque una persona que tiene miedo muere. Una persona que tiene miedo se va a defender. Entonces va a ser una persona neurótica, agresiva, hostil, y son las personas que generan conflictos de relaciones interpersonales, pero esa persona lo que tiene es miedo. Lo que ocupa son abrazos. Y hay muchas formas de abrazar, no solamente físicamente, sino buenos días, ¿cómo está? Te lo agradezco mucho. Y la gente es así, como que van ladrando. Y uno sigue uno saludando. O sea, ustedes vean que es tan interesante los que manejamos carro, cuando le damos campo a una persona, pase adelante, no sé qué, esa persona le da campo a otra persona, y así sucesivamente. Igual, o sea, cuando uno le ayuda a una persona, el asunto es que nosotros podamos recuperar esta capacidad de unir la agresividad, que no es violencia, sino es la fuerza que te impulsa a hacer algo, y la ternura para que lo puedas entender. Voy a dejar de compartir aquí para que puedan ver cómo es que tenemos que recuperar nuestra autoestima. Que voy a abrir otra mesa de autoestima. Aquí está. Cuando yo hablo de autoestima, a mí me gusta mucho. Preguntas hasta aquí. Vamos a ver. ¿Están entendiendo cómo el placer sexual tiene que ver con el vínculo, con el apego? Cómo yo no puedo usar el placer sexual solo como descarga, lo puedo usar como quien dice, como quien se echa un shot de guaro ahí y se calmó, pero eso no lo resuelve. Tienes que aprender a comunicarte. Tienes que aprender a comunicarte desde la compasión, desde el merecimiento, desde la dignidad humana, desde el respeto. ¿Y de quién es ese merecimiento, compasión y respeto? Vos mismo primero. Acuérdense, los que han tenido oportunidad de ir en un avión, se van a dar cuenta que en el avión le dicen a uno que hay que ponerse las mascarillas en caso de una emergencia. Yo creo que en caso de una emergencia no queda pero ni los huesos, pero bueno, digamos que hay que ponerse la mascarilla y le dicen a uno, póngasela usted primero para que le pueda ayudar a los demás. Oigan, qué interesante. Yo me acuerdo cuando yo fui con mis hijos, porque me tocó la experiencia de vivir en otros países, y yo decía, ¿cómo me la voy a poner yo primero si tengo que salvarlos a ellos? Es que usted no puede salvarlos a ellos si no se salva usted. Vean qué símbolo más grande tiene esto. Si usted no se ama, usted no puede salvar a nadie. Si usted no se ama, usted no puede amar a nadie. Si usted no se valora, usted no puede valorar a nadie. Si usted no se valida, usted no puede hacer nada. Entonces, ven qué interesante. Y voy a enseñarles cómo se cura eso. Vamos a... La autoestima es el valor que tengo yo como persona, a los ojos del otro, pero especialmente con uno mismo. Esto lo dice el señor White. Es nuestra valía personal y se trata de algo más que de una opinión o un sentimiento. Oigan qué interesante. Es una fuerza motivadora que inspira un tipo de comportamiento. Entonces, si yo tengo comportamientos que son negativos, estresados, yo no tengo una fuerza motivadora positiva o saludable, sino una fuerza motivadora negativa. Y entonces, la autoestima no nos puede cansar para que podamos entender lo que hay que trabajar. No lo vamos a entender. Y hasta Tática, hasta Jesús lo decía, ámense los unos a los otros como ustedes mismos. O sea, ¿cómo? Yo no puedo amar a otra persona si no me amo, pero nadie trabaja esta otra parte. Ahora, existen dos fuentes en la autoestima. Una externa, que es la estima, que puede que esta esté fallando mucho, pero está una interna, que es nuestro propio sentido de competencia al enfrentarnos con nuestro entorno. Ambas fuentes se relacionan y hay una interacción. Y claro, muchas veces la fuente externa falla porque no tenemos un sistema social que nos den los 6 años de acompañamiento y de amor que ocupamos para sentir que nuestra propia fuente interna tiene una valía personal. Entonces, vean qué interesante. Los factores internos son los que radican en nuestras ideas, por eso les dije, vamos a cambiar paradigmas, creencias o conductas. Si yo tengo una motivación, si la motivación es más fuerte
que el paradigma de las ideas, las creencias o las conductas, yo voy a poder recuperar mi autoestima. Los factores externos son los mensajes que no transmiten, verbal o no verbal, las experiencias con los papás, los educadores o las personas que han sido significativas para nosotros, la cultura. Y por eso es que también, de repente, cuando salimos de nuestra casa, podemos mejorar nuestra situación. Entonces, es parte del apoyo que necesito. Este cuadro es de los más importantes para poder curar la autoestima. Miren, la autoimagen significa conocerse muy bien. Si yo me veo con claridad, yo voy a lograr no sentirme inferior o superior. Jorge Gabriel pregunta que si las personas que son egocéntricas, que confunden ese amor propio en exceso, ok. No, ahorita lo vas a ver aquí, Jorge, con esto que se llama la persona que tiene sentimientos de pensarse demasiado inferior o superior, y es un proceso de desconocimiento. ¿Ves? Cuando hay un problema de autoimagen, va a haber un sentido de inferioridad o superioridad. Entonces, la persona egocéntrica no se ve con claridad y no se conoce. Y esta autoimagen va a afectar el autocontrol. ¿Qué va a afectar del autocontrol? El dominio propio, la forma de cuidarme y la forma de organizarme. Vean que el autocontrol es que están como ligados. Tiene que ver con el manejo de sí mismo. Una persona superior, egocéntrica, no se maneja a sí misma y lastima a las demás personas. Ahora, muchas personas egocéntricas son personas que no tienen compasión, no tienen empatía. Y si no tienen empatía hacia afuera, no la tienen hacia adentro. Ahora, existe el psicópata, que es la persona que no tiene empatía. Nace sin empatía. Lo vemos en niños pequeños que son crueles. Y esas personas generalmente van a ser muy egocéntricas o muy narcisistas. Ahora, el sistema cultural tiende a ser muy narcisista a los hombres, porque es un sistema cultural patriarcal. Entonces, el hombre debe luchar contra ese narcisismo y este egocentrismo, donde todo gira alrededor de él, para aprender a desarrollar la compasión. De hecho, muchos hombres son muy tiernos, muy sensibles, y estamos construyendo nuevas masculinidades. Esa nueva masculinidad se va a dar desde la valoración, tiene que ver con aceptarme y respetarme, con percibirme con agrado. En la confianza, que es la seguridad personal, y creer en mí. Ahora, cuando hay una desvaloración, yo voy a tener problemas de afirmación y no voy a poder poner límites. Me va a costar conducirme libremente y autónomamente y voy a ser muy sobredependiente, muy codependiente con la valoración. Cuando yo tengo relaciones de codependencia, yo tengo que trabajar la imagen y la valoración. Para la confianza, que es la seguridad, va a afectar directamente la trascendencia, la realización. Y es cuando yo me siento capaz y que puedo cumplir un propósito de vida. ¿Ven? Entonces, vean qué interesante cómo se cura y cuál es el problema que yo tengo de este lado para poder curarlo. De hecho, voy a ver si les paso esta imagen aquí al chat para que la tengan. Y entonces ustedes digan, ay, mira, me estoy rechazando mucho. Ahora tengo que trabajar la valoración. Ay, me siento demasiado superior. Me siento que nadie, todo el mundo es una caca, nadie sirve para nada. A mejor trabaje el autoconocimiento. Uy, tengo mucho problema y procrastino mucho y soy muy, no cumplo con responsabilidad. Bueno, tengo que trabajar el autocontrol. Tengo relaciones muy codependientes, tengo que trabajar la afirmación. Me estanco y no logro avanzar, tengo que trabajar la realización. No me debo despreciar ni autodestruir. Esto es muy, muy importante. Entonces, esto voy a ver si se los paso al chat. Voy a dejar de compartir un momentito. Preguntas hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Para darles unos avances un poquitico más. Ok, déjenme en un segundo. Todos en la reunión. Dime, Elia. Sí, gracias, Margarita. Sí, qué interesante. Ahora estaba pensando creo que más que nunca en la humanidad vemos
esas características de las personas que nos valoramos menos. No sé si será mi Ujú, percepción o es algo que estamos viendo en los últimos tiempos. Y yo lo asocio mucho con todo lo que fue el asunto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el ujú, hecho, y es mi criterio, pero no sé si estoy bien, el hecho de estar tan cercanos a la muerte y ver tantos casos, ¿verdad? Creo que relativizamos aspectos intrínsecos, porque no solamente eran ujú, externos, sino también muy internos, de, por ejemplo, de luchar mucho por un empleo, de querer hacer algo ujú, profesionalmente que nos gustara mucho, por tener un lugar donde vivir, por tener esas cositas, por tener un auto propio, por ejemplo. Y eso siento ujú, que se ha perdido mucho. Veo que ya no es motivación para muchos jóvenes. Entonces, claro, si no hay esa fuerza interior, entonces, la motivación externa puede que no sea suficiente, aunque, claro, entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Mucha tecnología y entonces vemos a los jóvenes muy atraídos hacia la tecnología. Entonces, correcta esa percepción, o sea, es el asunto de la pandemia lo que nos ha relativizado tanto o porque tenemos tanta desmotivación. Hacia metas más allá, a no decir, me da lo mismo ese trabajo que el otro, o no quiero algo mejor. No sé, me encantaría que me ampliara en ese sentido. Sí, esto es interesante porque tenemos una reacción, se los estoy mandando, pero no, como que no lo veo. Ustedes me dicen si pueden abrirlo, si está como imagen o si tengo que mandarlo de otra forma. Em, Vamos a ver, con la pandemia perdimos apego, ¿ok? No se ve, ok. Ya, dame solo un segundito para ver cómo lo... Yo creo que lo voy a pegar un momentito. Con la pandemia, uno de los grandes problemas fue precisamente el, la falta de apego y la falta de, con mucho miedo, ¿verdad? Ujú, Aunado al miedo tan grande de que no saber qué era lo que estaba pasando. ujú, Entonces, como no sabíamos lo que estaba pasando, nosotros caímos en un problema muy serio de aislamiento. Al ujú. estar tan aislados, uno de los grandes problemas, ay, creo que ya- uno de los grandes problemas es que perdimos capacidad de, del reconocimiento del otro, del respeto por el otro, y teníamos mucho miedo de que nos contagiaran. Exacto. Ujú. Entonces, al darse esto, una de las cosas que, Tal. Salud. una de las cosas que más sucedió es que el teléfono, hemos medido, Ujú, produce la misma oxitocina que un abrazo, que un beso, que ujú. una compañía, pero no la da. Exacto. O sea, el cerebro tiene la hormona, pero el cuerpo, la piel no tiene la hormona. Entonces, Ujú, al no tener la piel la hormona, se genera más adicción a la parte em, electrónica, ujú. porque me da la hormona, pero no me da la sensación en el cuerpo. Claro. Entonces se genera un círculo vicioso y el sistema económico es de competencia. Y competencia, y las películas de Hollywood, es un héroe, una persona sola. Todo es promocionando el egocentrismo, Ujú, no la ayuda mutua. No nos hablan de historias reales donde se ayudaron, sino que es la gente sola ujú, resolviendo. Y ujú, de hecho, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que la gente dice, no, es que usted lo permitió, es que entonces toda la responsabilidad le queda a usted. Y usted se queda sin recursos para poder resolver ujú. el asunto de la autoestima. Espérese aquí que estoy. Hmm, ¿Dónde se habrá quedado? Ahora sí, se me perdió.
Guardar como. Un segundito nada más. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer para, para poder sanar esto y para ayudarnos mutuamente? Por ejemplo, yo quiero hacer ahorita, qué interesante es que no me voy a guardarlo como un pequeño ejercicio donde no sé si me dejan las compañeras, pero yo quisiera que ustedes se fueran a las salas y se conocieran por un momentito. Y entonces tuviéramos un encuentro de 3 personas, digamos, por sala, que tengan tiempo de preguntar cómo se llaman y, y qué comen, qué es lo que más les gusta comer, o cuál es su momento favorito para, digamos, para ser amigos, porque nosotros perdemos la capacidad de ser amigos. Cuando éramos niños, uno nada más le decía a un chiquito, ¿usted quiere ser mi amigo? Juega conmigo. Pero cuando comenzamos a crecer, sentimos mucha vergüenza. Y la vergüenza es uno de los grandes daños, porque la vergüenza es como si yo no fuera o no tuviera suficiente. La culpa es que yo me equivoqué, pero en la vergüenza yo no sirvo. Y eso no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de autoestima. Sí, Vamos a contar quiénes somos. Les damos unos 8 minutos. Aquí yo lo vamos a asignar automáticamente. usted lo puede hacer ahí, Margarita, sí. Sí, sí, Ah, bueno, sí. excelente. Viera qué cosa más interesante. Sí se crea. Vamos a ver. Sí, están como 3 personas, que era lo que me interesaba, como por grupos. Ok. Vamos a ver, Sara dice que si en algún momento está bien la vergüenza. Sí y no. O sea, una cosa es sentir dolor porque hice algo que hizo daño, pero otra cosa es sentir vergüenza. La vergüenza, dice la doctora Brené Brown, tiene el gran problema de que te dice que no eres suficiente. Es que una cosa es que usted sienta culpa o se arrepienta de haber hecho algo. Es otra cosa. Pero vergüenza le hace un gran daño a tu autoestima y a tu valor personal. Entonces, vamos a tener, digamos, 8 minutos para que se conozcan y luego se cierran, se pregunten, ojalá que estén todos disponibles y que puedan, ojalá ver la cámara, porque la cara ayuda mucho más que si solamente se ven las letras, pues no es como jugando la ouija, ¿verdad? Uno ahí, hey, están, no están, y esta vaina así. No sé si ustedes jugaban la ouija, pero esa vara daba mucho miedo. Bueno, entonces vamos a abrir todas las salas para que 2 preguntas, ¿cómo se llaman y qué es lo que más les gusta como espacio de placer y de hacer amigos? Un placer social, ¿ok? Placer social. Lo voy a escribir en el chat. Vamos. Vayan, vayan, aprovechen, aprovechen. De repente hacen un nuevo amigo, una nueva amiga. A nosotros, hola, ¿qué tal? Qué dicha verlas, Sara, no se escondan. Elia, ¿cómo les fue? ¿Vieron qué pretty que es hablar con la gente? Yo decirlo, ¿verdad? Qué sensación. Y eso que estamos aquí así, ¿verdad? Que es así. Exacto, Y exacto. eso que algunas no querían, porque decían que es que estaban añejos. Y yo, ¿quién dice que yo no estoy añeja? No, mentira, ¿Qué yo me bañé hoy, importa? pero no huelo. O sea, digamos, en Podría la estar pantalla no añeja huelo. Y nadie Exacto, sabe, y nadie nadie se da sabe. cuenta, sí, exacto, exacto. exacto. No, es como este cuento de la virtualidad que la gente andaba con camiseta y se levantaba y andaba en calzoncillos. Sí, en Oye, shorts, Sí, en shorts y pues yo pantuflas. sí. yo me ponía un saco y todo. Ve aquí ando. No, pero hoy sí andaba temprano porque andaba desayunando con mi mamá. Hoy me levanté temprano, me fui a ver a mi mamá. Jugando por Heredia, entonces, Excelente. ¿qué fue lo más interesante de la experiencia de conversar con alguien? A todos no porque me atarantan.
En mi caso, ahora que las muchachas hablen, porque es muy interesante el criterio de ellas, pero en mi caso es ver que compartimos gustos, ¿verdad? Ujú, A pesar de que hay mucha diferencia en edades y todo, pero compartimos ujú, gustos en las acciones que se toman para socializar, que en nuestro caso ujú. concretamente fue, por ejemplo, la alimentación, la comida, ¿verdad? Y sobre todo el café. Y Ay, sí. entonces, qué bonito descubrir que ahora hay tantos lugares tan bonitos para tomar café, tan ricos, ¿verdad? Entonces, Sí, el problema es lo que acompaña el café. sí, 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 pero es que eso es lo que lo hace, eso es parte de ese sabor delicioso, porque ese café amargo con un acompañante dulce Una torta chilena. es una combinación irresistible. Sí, Entonces, es cierto. y nos pone muy alegres para compartir, creo yo, no sé. El azúcar siempre nos va a poner alegres. No sé, yo lo prefiero con pan blanco y natilla. Ah, ok. Uy, qué rico, un Qué queso fresco. rico, qué rico. Sí. Y yo les decía qué cosas hacen para socializar, ¿verdad? Nosotros tuvimos un grupo muy interesante. Tenemos a la secretaria de la clínica dental. Y Qué ella rico. decía, es que hay que ponerse los zapatos de las otras personas, ¿verdad? Y compartir con la familia. Pero para socializar, tengo una deportista aquí, una futbolista. El deporte es un espacio de Excelente. socialización, el baile, Sí, los gustos, los grupos, y uno tiene que buscarlos, tiene que obligarse a buscarlos, pero no para competir, son grupos de recreación, exacto. ¿verdad? O sea, yo puedo competir, por ejemplo, si estoy en un equipo deportivo o en un Ujú. equipo de senderismo, ¿verdad? Puedo competir un poco y ahí viendo a ver quién llega primero y esas varas. Pero lo que más importa en esto es que puedas sentir el merecimiento, que puedas sentir la dignidad, que puedas sentir que hay alguien a quien le interesas, que compartes cosas en común. Y hay que hacerlo toda la vida. O sea, uno puede tener nuevas amistades en cualquier momento de la vida. Porque la Ujú. gente piensa que si uno está viejo, ya no tiene amigos. No, hombre, si viera usted todas las amigas, yo acabo de echar 2 amigas más. Ujú. Entonces, esto es muy importante que lo puedan entender y tiene que ver con la autoestima. Y otra cosa muy importante para curar las adicciones, estás en un grupo de Al-Anon, es una de las cosas que dicen es que yo tengo que recuperar la autenticidad. Sí. Entonces, yo quiero que en este momento me escriban algo que los identifica a ustedes, algo que a ustedes les gusta de su forma de ser. Vamos a ver, si les gusta la sensibilidad, la creatividad, que son personas sociables, empáticas, deportistas, que saben escuchar. A ver, escríbanlo en el chat. ¿Qué es lo que los identifica a ustedes? Gabriela, Fabiana, Brigitte, Shirley, Javier, Jorge, Carmen, Mari, Yancy, Daniel, María, Sara, Elida, María Fernanda, Fiorella, Kimberly. ¿Qué los identifica a ustedes? A mí la creatividad. Mm. Que me gusta escuchar y que soy algo extrovertido, me gusta ayudar. El deporte porque sirve para unir diferentes generaciones. Ajá. La sensibilidad, muy bien. La simpatía, me gusta sonreír. Me gusta mucho escuchar y soy empática. Muy bien. La empatía, que hablo mucho y sé escuchar. Muy bien. Excelente. Amor a la ciencia. Uy, qué lindo. Excelente. ¿Qué más los distingue? Porque el que uno lo distinga y que uno pueda recuperar la autenticidad, dicen que esas son las cosas, porque en la adicción como que diluyes a la persona Ujú. y lo que está es agobiada porque ha perdido la autenticidad. Entonces, una de las cosas más importantes es recuperar la identidad y Ujú. esta validación. En la adicción generalmente aísla y precisamente lo que más hace que una adicción se quede pegada es estar aislados. Ujú. Por eso es que los grupos de Al-Anon y de AIA y los grupos de adictos o los de neuróticos o narcóticos
tienen que reunirse, tienen que reunirse, tienen que reunirse para que puedan recuperar su validación, su identidad y su deseo de poder estar con otras personas. Entre más se aísle, más se pega a las adicciones. Eso incluye, por ejemplo, que la adicción te aísla. Incluye el teléfono, incluye, o sea, y usted no conversa, no sabe conversar. Entonces, eso es importante poder entenderlo y poder vivirlo. Muy bien, vamos a ver qué más pusieron. Será algo extrovertido, la sensibilidad. Ay, el humor, qué bueno, Kimberly. Qué bueno que es reírse uno de todo. ¿Sí? Lo mejor. Y es que hay gente que son buenísimos. Miren, esas son de las cosas que yo más admiro en Costa Rica. Primero, la gente saluda. Y si estás en la zona rural, mejor, porque la GAM es un montón de amargados. Pero usted se mueve un poquitico y la gente te saluda. Yo me acuerdo que yo andaba con unos extranjeros y me decían, ¿y usted los conoce? Y yo, ¿qué importa si los conozco o no los conozco? Yo estoy diciendo adiós, ¿sí? Ellos me dicen adiós. ¿Sí? Que vengo de Boston y yo saludaba a la gente porque andábamos en un bote ahí viendo unas islas, nadie saluda. Y yo, qué más amargados. Y la otra es, cuando yo llego a un restaurante, siempre los meseros echan chisme y están ahí, hacen no sé qué, ¿verdad? Porque tenemos como esa sensación de igualdad, de libertad, para poder hablar, que yo lo añoro. ¿Cómo cuesta? No lo veo, no lo he encontrado en otro, el humor de las personas. Entonces, estábamos, ayer me fui a un barcillo aquí, el famoso Botecito, porque tiene unas bocas buenísimas con mi hija a comer, que teníamos hambre, teníamos ganas de guarda, teníamos ganas de comida, y hay un rótulo que decía, prohibido, ¿qué decía? Fumar, prohibido, no sé qué, pero la que más me gustó era, decía, prohibido ser intenso. Yo como intenso. Y entonces se veía un hombre acosando a una mujer, ¿verdad? Y podían que no. Y entonces yo le decía a la mesera, ¿y qué es intenso? Me dice, es que se ponen necios ahí. Cuando les da la borrachera se ponen necios. Entonces aquí está prohibido echar eso. Yo me acuerdo, iba a bailar, me gusta mucho bailar. Y en un tiempo que fui a bailar, y en ese tiempo era la galera, que ya no existe, la gente solo iba a bailar. Nadie te iba a echar el cuento. Nadie, la gente quería bailar. Y eso era muy bonito, porque no había un proceso de seducción, sino de baile. Entonces era esa libertad de bailar sin sentir el acoso que sentimos las mujeres, porque somos sujetos, no sujetos. Por eso es que el acoso callejero, el miedo a muchas cosas son de las cosas que hay que ir cambiando. Para no, los hombres también tienen mucho miedo a ser asaltados, pero nosotros es ser violadas, es ser abusadas, es ser maltratadas, ultrajadas, lastimadas, toqueteadas, o sea, estas cosas donde el cuerpo les pertenece como a la humanidad, o sea, por eso les decía, o sea, es que son temas muy difíciles. Bueno, tengo un regalo más, un segundo, tengo varias cosas más. Pero quiero saber si tienen... Aquí. Esto me gusta mucho. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Muñeca, este día de Navidad llegas. Quiero que vean para que puedan entender el merecimiento. Escuchen muy bien. Mire, Carmen se puso foto y todo. Muy bien, Carmen. Esa fue la que me tocó a mí. Aquí está. Regalado la muñeca. Ese día de Navidad llega su jefa y la mamá no se había acordado de tenerle un regalo a la hija de la jefa y le regaló la muñeca de su hija.
¿Qué es el merecimiento? ¿Por qué nos falta tanto? ¿Y cómo lo trabajas? El merecimiento se distingue de la autoestima, se diferencia, y esto lo trabaja muy a profundidad la psicología budista, en que la autoestima está construida de lo que tú crees que los demás ven en ti. Dice, uy, debe ser que yo soy muy buena porque Oso me invitó a un podcast. Mi valor va en función de lo que tú ves de mí y yo construyo ahí una historia. Y digo, yo debo valer mucho para que él me esté invitando a este espacio. El merecimiento, en cambio, es una construcción de mi identidad que tiene que ver con lo que yo pienso de mí mismo. Y lo que yo pienso de mí mismo está armado en función de mis creencias, lo que yo aprendí a creer de mí, lo que las vivencias de mi infancia me hicieron pensar de mí. Si yo era la tercera hermana y a la hora de vestirnos a mí me ponían siempre lo que mi hermana había dejado, yo siento no merezco cosas lindas o no merezco cosas nuevas. El niño no puede entender que tu mamá está trabajando y tiene dos trabajos y no tiene una cuenta bancaria fluida y no lo puede entender. Pero el niño hace un concepto y dice, no merezco cosas lindas en la vida, no merezco escoger cosas nuevas. Esa construcción viene de una percepción. La percepción trae consigo una emoción que viene de nuestra conciencia emocional. Es lo primero que desarrolla el ser humano. Por eso es que hay personas que hacen estas prácticas de silencio y dicen, yo siempre me sentí no recibida o no tenía un sitio en mi casa. Y llega a lugares en el inconsciente en el que tengo un caso que la persona decía, vi una imagen en el que sentí que mi mamá quería abortarme. Y va y le pregunta a la madre y le dice, es verdad, en ese momento tu padre me había dejado y no sé qué, no le he contado nunca esto a nadie, ¿cómo llegaste ahí? La conciencia emocional es como una esponja que está alojada en el hipocampo y es el primer órgano dentro de nuestro cerebro que se desarrolla. Y ahí estamos todo el tiempo absorbiendo lo que el mundo nos dice, lo interpretamos y decimos, llego a un lugar seguro, llego a un lugar donde me voy a ser querido, llego a un lugar en el que tengo que ser autosuficiente porque nadie va a estar para mí. El cerebro empieza a hacer conjeturas de quién tengo que ser para sobrevivir. Y eso es el concepto del merecimiento, es quién tuve que ser para sobrevivir. Tuve que armar unas creencias, tuve que armar unas emociones, tuve que callarme unas partes de mí, tuve que agarrar la masita que no cabía en la estrellita y ponerla del lado en el que no merece un lugar. El merecimiento lleva a decir, hay muchas partes de mí que me hacen falta, que no cupieron en mi historia, pero que me hacen todo el tiempo sentir que no soy suficiente. No soy suficiente y trabajo de más, no soy suficiente y me quedo en los lugares donde me dan migajas, no soy suficiente y no sé pedir. Llegar a ese concepto, siempre encontramos frases muy cortas que son como una construcción infantil que dice no valgo. Y tú le dices a la persona, ¿cuántos años tienes ahí? Y te dicen con claridad, 7. Fue el momento en el que yo quería bailar flamenco y mi mamá me puso en karate. Me dijo que para mí no había opción. Rápido la mente lo ata con una memoria. La memoria tiene una emoción y la emoción tiene un concepto de ti. Entonces, trabajar el merecimiento, por ejemplo, en estos niños que vamos a entrar, que son becados, no tienen las facilidades que tienen nuestros hijos. Lo primero que tenemos que ir a curar es el merecimiento, porque son lugares donde ha habido escasez, donde hemos tenido que sobrevivir, donde el concepto de valor viene del sacrificio, donde abundancia normalmente no está atada a un bien hacer, sino a lo mejor vienen de malos haceres dentro de esos lugares sociales. Entonces, empezar a construir el merecimiento desde hay una parte de mí que merece escoger diferente a mi historia. Y donde estamos tratando de romper la herencia emocional, igual que lo hacemos en las cárceles, porque en las cárceles nacen niños producto de la prostitución de las mujeres que van a la cárcel. Y agarrar a estos niños y decir, puedes apartar tu historia de la herencia emocional y decir, hay una parte de mí que si está aquí, merece algo diferente. Y el proceso del merecimiento después ata con una emoción inmensamente poderosa que trago grueso porque me parece que es la emoción de mayor construcción espiritual de una persona, que es la dignidad. Cuando uno reconstruye su merecimiento, te haces muy digno de ti, muy digno de tus decisiones, muy digno de tu manera de plantarte en la vida. Y esa dignidad se refleja en lo que escoges, en las relaciones en las que te plantas, en los lugares en los que te quedas, en los que te vas. Es una emoción muy luminosa. Entonces el merecimiento nos lleva a reconstruir el valor original con el que vinimos, no el que nuestra historia le dio forma por la sobrevivencia que tuvimos que atravesar. ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo se trabaja ese merecimiento? Si lo haces con los niños, ¿cómo lo hacemos con los adultos? Creo que con los niños es todavía más difícil y esto es un gran reto que estamos atravesando porque el merecimiento, cuando nos damos cuenta que está dañado es porque hemos recorrido caminos, ¿no? Pero si tienes 12 años, todavía no sabes a dónde te va a llevar lo que ves de tu padre o lo que ves de tu madre. Cuando estás grande ya ves que como que la fórmula te tropieza todo el tiempo con la misma pared. Entonces, lo que hacemos en estos programas donde trabajamos el merecimiento es ir al inconsciente. Usamos las 3 R's de Freud. El final de su proceso en psicoanálisis fue entender que él no tenía que estar pescando tanto en el inconsciente, sino que podía llevar a la persona a lugares de mayor avance
entregándole su capacidad de indagación. Entonces lo que hacemos es vamos al recuerdo, es decir, vamos al inconsciente. Esto lo hacemos desde prácticas de silencio diseñadas específicamente para que la persona llegue a donde yo quiero que lleguen. Quiero que llegues al lugar donde llegó un momento en el que dijiste, no valgo, yo te llevo allí. ¿Cuál es tu problema actual? Tú dices, bueno, estoy en una relación en la que no me siento apreciada, o estoy en un trabajo en el que repito y repito y siempre estoy en escasez. Ok, vamos a buscar esa historia. ¿Dónde está? ¿Qué creíste de ti en ese momento, en esa memoria? A lo mejor son memorias que hoy nos decimos, pero era una tontera. Tengo un caso, siempre lo uso, de una niña que quería una muñeca y vino en las Navidades. Su madre le había regalado la muñeca. Perdón los spoilers si hay niños escuchando esto. Ese día de Navidad llega su jefa con la niña a visitarlos a su casa y la mamá no se había acordado de tenerle un regalo a la hija de la jefa y le regaló la muñeca de su hija. Y le dijo, yo te la compro de nuevo. Por supuesto, la muñeca nunca más apareció. En ese momento que hoy dices, pero por favor, era una muñeca. No, no era una muñeca. Te quitaron el momento de valor, de deseo, de ilusión, de merecimiento, de soy importante para mi madre, de todo lo que yo quiero en la vida va a llegar en el momento en el que yo espere o lo pida, y se convierte en la felicidad dura poco, no puedo desear nada porque me lo van a quitar. Y se convierte de allí en una repetición de autosabotaje que la persona dice, ¿por qué cuando tengo una buena relación la tumbo? ¿Por qué cuando tengo un buen trabajo lo saboteo? ¿Por qué cuando tengo $100,000 en la cuenta me meto en un desastre y lo pierdo todo? Viene de una construcción tan sencilla como me arrebataron un sueño, me arrebataron un lugar de merecimiento. Entrar allí hace a la persona conectar con el niño interior, que es la conciencia emocional. Puedes llorar lo que en ese momento no entendías. Integras la emoción y lo traes al hoy y dices, ¿dónde está la niña la que hoy en día le están arrebatando su muñeca? Y dices, está aquí. ¿Qué puedo hacer por esa parte de mí? Y es donde hacemos ese proceso de reparenting, donde te conviertes en la madre o el padre sano que te da una salida que en ese momento no tenías para dónde agarrar. Que a esa niña después le regalaron un tocadisco. Ella dice, pregúntame lo que odio la música. Se convierte en un lugar de total aversión porque te robaron algo y te trataron de reemplazar con un lugar que para ti era totalmente desconocido, sin ningún valor. En esa conversación, en la segunda R de Freud, dice, ¿dónde lo reconozco hoy? Y de último, entonces viene la reprogramación. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cuáles son los lugares dentro de mí que merecen que yo atraviese la incomodidad de conformarme, atraviese los lugares del autosabotaje y diga, estoy lista para hacerlo diferente? Y después de que tú lo ves, no lo puedes dejar de ver. Y todo lo que dices hace que sea aún más terrorífico ser papá. Porque cualquier estupidez que hagas total le va a crear un trauma a tus hijos. No importa cómo. Pero los lo terapeutas intentes. tenemos que vivir de algo. Los terapeutas tenemos que vivir de algo, ¿verdad? La última frase, sí. Ve qué interesante. Y por eso es que los quiero invitar y hacer de esta parte final del taller como un proceso de sanación. Los recuerdos que tengo, ¿verdad? De no merecimiento. Reconocerlos y poder irme yo a ese espacio, a esa memoria y decir, yo adulta, yo una persona adulta, merezco una condición diferente. Y no voy a juzgar, ni voy a señalar, ni voy a hablar de lo que pasó, porque nuestros padres, nuestras familias tenían los recursos que tenían y podían hacer lo que podían hacer. Y cuando te das cuenta de la historia de tu madre y le preguntas cómo era su mamá, y cómo era la abuela, y cómo era la bisabuela, o el papá, o cómo era el bisabuelo, y etcétera. Y entonces sabemos que sus referentes son muy limitados. Entonces, cuando yo recuerdo, reconozco, y entonces atiendo para reprogramar. Y aquí es cuando, por eso decía, es que es muy diferente el merecimiento a la autoestima y a la validación personal. O sea, el merecimiento tiene que ver con la dignidad humana. Y por eso es que un estudio de Ali Ben Nasir decía que después de todas las muestras matemáticas y las ecuaciones matemáticas, yo soy el producto de miles de millones a la 14, a la 24, o sea, yo soy una persona única. Y esto me hace merecedor y me hace una persona con dignidad. Por eso cuando nosotros empezamos a convertirnos en seres de amor teniendo una experiencia humana, nuestros dolores van a estar en la experiencia humana. Pero nuestros dolores al estar en la experiencia humana, yo tengo que aprender a vivirlos. Y tengo que aprender a elaborarlos y tengo que aprender a sanarlos. Entonces, quiero nada más. Hay una clave que se sucede en... Segundo. Una clave muy importante en nuestro cuerpo. Y en nuestra vida, que tiene que ver con tres cosas. Vamos a ver aquí, las tres R son, voy.
recuerdo, reconozco, reprogramo. Esto que está acá, que Fromm lo dijo en algún momento, dice, ¿qué necesita el hombre y la mujer? Bueno, Fromm dijo que solo el hombre puso, lo ponía en mayúsculas. Yo dije, no, voy a hacerle una corrección. Decía que el hombre y la mujer necesitan amar porque tienen un corazón, pensar porque tienen un cerebro y tocar porque tienen piel. Precisamente uno de los grandes problemas que tenemos es que el orden se altera el producto. Necesitamos tocar desde el corazón y el cerebro, la emoción y luego los valores, antes de tocar. Pero si yo toco sin corazón y cerebro, práctica sexual de riesgo. Pero si yo soy puro corazón y cerebro y nunca abrazo, nunca beso, porque mi familia no lo hacían, yo voy a tener una piel carente, lastimada, disminuida, maltratada. Entonces, vean qué interesante cómo yo puedo caer en lo que llamamos prácticas sexuales de riesgo y cómo la energía sexual, siempre que se construyó desde el cerebro, se construyó para desarrollar el apego, el amor, el vínculo, el respeto. Todo el tiempo se hizo desde ahí. Entonces, corazón, cerebro y piel, el orden sí altera el producto. Necesitamos un corazón para amar, un cerebro para pensar y tenemos 7 metros de piel para tocar. Pero precisamente como hemos sido objetos de deseo, tenemos el asunto de los abusos sexuales. Y por ejemplo, tenemos los mitos alrededor. Por eso comenzaba este taller diciendo, yo necesito romper paradigmas. Porque por ejemplo, últimamente los hombres están hablando de sus experiencias de abuso, pero nunca lo hacían. ¿Y por qué no lo hacían? Porque pensaban que un abuso era algo que les iba a marcar su orientación sexual y entonces decían, es que me hago homosexual por un abuso. No, tiene un trauma por un abuso y generalmente las personas que sobreviven a los abusos sexuales, su mayor dificultad va a ser poner límites y sentirse y protegerse. Porque al vivir un abuso, usted no pudo poner límites y la persona siempre siente que no puso los límites para poder protegerse. Ni hubo alguien que te cuidara y te protegiera y que hubiera puesto los límites por vos. Entonces, esto es parte de lo que yo tengo que hacer con el merecimiento, que tengo que hacer con esta dignidad humana y con la forma en que yo trato a las demás personas. Voy a dejar de compartir un momentito y quiero preguntarles cómo se han sentido y qué es lo que más les ha llamado la atención. Porque esto es una forma de retroalimentarnos. ¿Han aprendido algo? ¿Sabían estas cosas? Para poder escucharlos un poquito. O sea, ¿sabían que la energía sexual tenía que ver con toda esta capacidad de amarnos? Y vean que ella decía que el hipocampo, que está a la par de la amígdala, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. ¿Cómo tiene esta memoria emocional? Porque nosotros somos seres muy evolucionados. O sea, usted tiene su capacidad cerebral para sobrevivir en cualquier momento. Y es a través de la energía sexual que nosotros logramos trascender la vida, ¿verdad? O sea, muy bien, Yancy. Qué dicha que Sara dice que no sabía muchas cosas. Bueno, yo pienso que uno sabe estas cosas, cómo se asocian las emociones y los pensamientos y los comportamientos me pareció interesante. Y esto es interesante, ¿verdad? Pero eso lo descubrimos recientemente. Descartes nos venía jodiendo. Entonces ya sabemos que todo el sistema siempre tiene emociones. Entonces la educación emocional es indispensable. Y para educar las emociones, yo necesito trabajar estos recuerdos, este merecimiento y este reconocimiento, reprogramación, para poder construir la persona que soy. Claro. Y esto puede suceder a partir de ahora.
En realidad, a partir ya de los 11, 12 años que tengo mayor claridad de conciencia, yo puedo romper muchos programas. Ya le doy la palabra, Elida. Y esto, por ejemplo, porque es algo muy importante. Nosotros estamos teniendo ahora una mayor comunicación y demostración de diferentes construcciones de identidades. Estas identidades siempre habían existido. Lo que pasa es que teníamos una dicotomía y teníamos una construcción muy de blanco y negro, muy dicotómica, todo es esto, solo es esto, y el género solo es esto. Los hombres solo son así, las mujeres solo son así. Y después nos dimos cuenta que esta diversidad siempre había existido, o sea, muchas personas no calzábamos. Yo era la cabra loca de mi casa, porque era una persona muchísimo. Entonces, ¿por qué me van a decir cabra loca? Y al hombre que hacía las cosas, porque yo me crié con hombres. Entonces, yo era la cabra loca, pero ellos no eran cabra loca. ¿Por qué tan despectivamente a la mujer que tenía la agresividad, la fuerza o el liderazgo de treparme en los árboles, era deportista? O sea, me iban a lastimar con un adjetivo de cabra loca, porque no cabía en el género que había sido establecido para ser pasiva, sumisa, o sea, no iba a ser así. Ya mi genética me traía, y así un montón de formas. Entonces, por eso estamos construyendo algo que no ha sucedido históricamente. Hombres y mujeres en un mismo lugar, ¿verdad? Y entonces estamos en un mismo lugar con los mismos derechos. Por supuesto que todavía no hemos llegado a esa igualdad. Por eso ocupamos la equidad. Pero esa maravilla de identidades tiene que ver con la riqueza de la humanidad. Y entonces es cuando estamos construyendo nuevos mundos, nuevos géneros, nuevas formas de reencontrarnos y construirnos. Y es esta riqueza a la que mucho miedo le tenemos. Y hasta le ponemos cuestiones religiosas cuando se supone que las religiones nacieron para entender el misterio del amor, que somos seres de amor. Dime, Elida, y gracias, Carmen, ¿verdad? Que no nos conocemos, entonces por eso es que tenemos que entrarnos para poder dejar esa huella. Sí, ahora que usted lo decía, pensando en todas esas luchas por cuestiones de género y todas esas cosas, ¿cómo perdemos el tiempo y la energía en eso, verdad? Que nunca nos va a llevar a nada. O sea, que buscando, y sí, muchas veces en asuntos religiosos, señalar, ubicar, encajonar. Eso no nos ha traído, ni nos va a traer nada, eso no nos va a resolver. En el mundo tenemos, si es que queremos estar peleando con alguien o buscando alternativas, veamos las causas de las guerras y otras cosas horrendas que realmente tienen que ver con la humanidad, pero no estar persiguiendo a una persona por su orientación sexual. Me parece que es tan vano, pero bueno, en fin, nos desgastamos. Pero de la charla, definitivamente un montón de cosas rescato, pero esto que yo pensaba que la autoestima era algo muy, muy de adentro, ¿verdad? Y que justamente en esta última definición, ¿cómo me hace pensar, verdad? Esa diferencia entre autoestima y merecimiento. Y creo que sí, me hace pensar y me obliga, porque así me siento obligada a trabajar el merecimiento y como ella lo decía, volverme atrás, y eso posiblemente, bueno, se tiene que hacer con la ayuda profesional, pero también creo que nosotras podemos hacerlo en pensar en qué momentos, y sí, claro, ahora estaba pensando rápidamente en varias cosas que yo decía y que creo todavía que yo merecía, eh, un trato mejor, una comprensión mejor y que no la recibí. Entonces, qué mejor es reconocerlo y sanarlo. Y como ella decía, mejor cuando uno está más grande porque ya puede entender el entorno y qué había en ese momento. Eso no quiere decir que no merezca esas cosas. Entonces, muchísimas gracias porque totalmente, ¿cómo se llama? ¿Qué podría decir? Saludable la charla, ¿verdad? Es un término que le asocio. Muchísimas gracias a usted y a las organizadoras. Muchas gracias, Elida. ¿Y pudiste pasárselo al grupo de Alanón? No, es que, ¿cómo se llama? Es con la grabación, Es la claro. grabación, lo que estoy Claro. pidiendo, permiso, sí. Sí, pero Sí, muchísimas cierto, gracias sí, cierto. por los Sí, permisos. uno los pasa, sí. Ujú. Y eso que estás diciendo es lo que quiero que se lleven en sus corazones. O sea, ustedes nacieron con dignidad humana. Por eso todas las personas somos dignas y merecedoras de muchas cosas. Ujú. Y lo contrario al amor no es el odio, es el miedo.
Eso se los decía al principio aquí en Berlín y a María Fernanda. Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y entre más miedo tengamos de nosotros mismos, esa vergüenza es tener miedo a mostrarme. Por eso no se vale tener vergüenza. O sea, cuando las personas, yo les digo mucho a mis estudiantes, cuando les digo, ay, no, qué cosa más aburrida, déjenme la vergüenza afuera. Y si pueden, nunca la agarran. Porque aquí entran en tenis abajo, porque en todas las clases tenemos que hacer juegos. Entonces jugamos mucho. Para aprender jugando, como en el kinder, qué cosa más divertida era el kinder, porque no jugaba, hasta hacía siesta. Entonces hacemos meditaciones y que aquí los estudiantes hasta que roncan, ¿verdad? Entonces les digo, duerman un ratico, porque ustedes deben de acostarse tarde, Willas. Terminan, porque no, en la U como que es todo desordenado, o sea, yo no sé, como que uno no disfruta tanto, está como desesperado por graduarse y por salir adelante, y bueno, después se da cuenta que las cosas hay que llevarlas, pero eso lo va entendiendo uno como a los 60 años. Como a los 15 de ser estudiante, en realidad también. Así es. Entonces, esto, qué linda Joana, dice, ojalá que hagamos un café para abrazar todo ese amor propio, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho hacerlo presencial, porque técnicamente esto iba a ser presencial, pero hubo como un enredo, porque los miércoles no venían los estudiantes y se había acordado la fecha y era más difícil pasar la fecha. Pero en los ejercicios que hacemos a través de la autoestima, hay una serie de juegos que terminan siendo acertijos que te dan el valor y la sensación de muchos conceptos que quizás no puedas entender mentalmente, pero sí físicamente. Entonces son una serie de juegos que generan esta conciencia. Por eso es que hay que aprender con el corazón, el cerebro y la piel. Y muchos de los juegos tienen que ver porque hemos perdido el contacto físico, ¿verdad? Porque con el asunto del abuso, el maltrato, el acoso, pues estamos como muy resistentes. Pero hubo una época en que nosotros nos abrazábamos mucho y el COVID marcó esto muy seriamente. Muy seriamente, se perdió la capacidad de abrazarse. Sí, imagínense cuando íbamos al supermercado, yo sacaba los 3 dedos como los juegos del hambre, ¿verdad? Yo voy para allá a morir. Y usted en el súper andaba así, y no quería ver a nadie, y salía soplado, echaba todo y jalaba. ¿Verdad? O sea, y entonces quedamos con miedo. Y lo contrario, o sea, lo que pasa con el miedo es que pierdo el amor, pierdo la capacidad de amar. Y eso es lo que ha pasado. Hemos perdido capacidad para amarnos y para amar a otros. Entonces, bueno, hay que abrir grupos de sanación, por eso estaba hablando del grupo este de género, sexualidad, y yo le pondría casi que amor, ¿verdad? Para poder que todos los estudiantes de las carreras tengan acceso a espacios, porque todos somos responsables de curar la sexualidad. La sexualidad es la energía que se nos puso en el cerebro para poder amar. Y entonces, y no se ama, o sea, se ama con los genitales, claro que sí, la relación coital es la expresión erótica del apego, pero no es un asunto meter, sacar, eyacular y jalar, o sea, no es eso, ¿verdad? Y a nivel lésbico no es un asunto de orgasmo nada más, o a nivel homosexual, lo que fuera. No, el orgasmo es un regalo que el cuerpo te da. Y esto es tema de otro taller, pero es parte de lo que quiero que entiendan, que tenemos que construir espacios, que ahí lo puse, más justos, más equitativos y más placenteros, ¿verdad? Entonces estamos como en punto, ¿vieron? Willas, qué impresionante, eso lo he tenido que aprender con los años, que siempre me pasaba. Qué linda. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta de algunos muchachos, muchachas, si queda algo, y si no, igual, en mis redes, voy a ponerle las redes rápidamente para Sexo que las muy bien. tengan. Sí, eso es muy importante. Hace 24 años hicimos esta página. Aquí está. Tenemos sexoamorivida.com, Margarita Murillo, sexóloga en Facebook. En Instagram es @Margarita Murillo. Y en YouTube, que tenemos casi 60 videos de Sexo, Amor y Vida, Margarita Murillo, donde explicamos muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y ahora estamos construyendo un curso. Y yo tratando de terminar el segundo libro. El primero era cómo enseñar sexualidad. Ay,
para aprender el lenguaje y enseñarlo. Se hizo para niños de 11 años en adelante, para que lo lean. Usted lo pide por Amazon, ya se acabó aquí. Hemos hecho ya 2 tirajes, 2 reimpresiones. Y estamos con el otro libro que se llama Yo soy sexo, que tiene que ver con todas estas otras cosas diferentes de más de la psicoevolución, neuroevolución y toda la parte cultural. Eso es un poquito lo que estoy, pues, metiéndoles otra información, porque la primera era más sencilla. Se hizo hace muchos años. Y muchos artículos se hicieron en periódicos. Escribí mucho en periódicos. Periódicos de Nicaragua, en periódicos de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá. Y entonces era una columna semanal, donde uno hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y así. Solo que ahora ya no hay periódicos, hay redes. Entonces así tenemos que irnos reinventando. Más bien agradecerle, Margarita, de verdad, muchísimo por ese espacio tan enriquecedor que de verdad totalmente un cambio total en lo que se creía y en lo que se suponía, ¿verdad? También, qué interesante. Así que esperemos que esta no sea la primera y única, sino que podamos tener más espacios como este. De verdad agradecerles. Vamos a pasarles una pequeña encuesta chiquitita para hacer una pequeña evaluación para el informe nada más que de la OES de ejecución de este espacio y nada más le agradecemos que puedan llenarla por ahí y recordarles que igual faltan algunas actividades del plan de salud estudiantil de este año para que puedan estar al pendiente y Tenemos igual una el 15 de octubre, de hecho, que es de ayer en 15. Tenemos una de manejo de ansiedad. Esa es en 2 Importante. sesiones. Es en 2 sesiones, una el 15 de octubre, también van a ser virtual, y la otra el 25 de octubre. También hay como para que los chicos y las chicas estén pendientes de los avisos y ahí puedan inscribirse. Voy a darles una invitación de un curso que vamos a dar abierto a, son 4 sesiones virtuales de educación sexual que se va a dar desde se llama educación continua de la Escuela de Psicología. muy bien. Fotos, denme un segundo y se las doy. 6 de 16, ahí chicos, vamos respondiendo, por favor. Muy bien. Me hizo esta acá. Ahí está. Esta es afectividad y sexualidad, que es modalidad virtual. Entonces uno se inscribe, es en las noches de 5 a 9 más o menos. Y se me cerró la encuesta, dice, y no la Ah, terminé. relaunch, vamos a ver. Continuo. Ay, perdí los resultados ya de la gente que ya había completado. Es que no sabía que aquí tienen el tiempo límite. No, no sabía. Ahí ya lo pueden Ujú. ver Sí, ahí otra está. Pero vez. tiene 20 segundos, qué raro, ¿cuánto límite? No, no sabía que tenía límite por la encuesta. Hubiera sabido, lo ponía más O sea, lento. qué interesante lo de ese curso para entonces promocionarlo también desde acá. Sí, sí, Muchas sí. gracias, Margarita. Ujú. Tenía 6, ahora tengo 3. Que lo hagan otra vez, diga. Por favor. Tengo 5 de 15. Es para poder hacer nada más un informe de que realizamos la actividad. Ujú. Excelente. Voy a parar aquí la grabación, ¿verdad? Sí.